Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, hola a todos, a todas. Esto es Dato Escondido, un viaje al fondo de la palabra. Estamos muy contentos porque este es nuestro primer capítulo y tenemos un invitado muy especial. Se trata del escritor colombiano John Jairo Junieles, nacido en el bello pueblo de Cincé, Sucre. Un escritor prolífico que ha hecho poesía, ha hecho cuento, novela, y está estrenando una novela. Vamos a hablar también a propósito de esta novela nueva titulada Barrio Bomba. Querido Jota, bienvenido, ¿cómo estás? Dani, gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos vivos y eso es el principio de muchas cosas maravillosas. Eh, creo que, creo que en esencia esa es nuestra gran bendición, ¿no? Nuestra gran ganancia, el tener la oportunidad de estar aquí y ahora. Jota, antes de entrar ya en el tema literario propiamente, que es lo que nos reúne, sí me gustaría que nos contaras un poco quién es John Jairo Junieles, a qué se dedica. A ver, yo creo que Yo creo que la identidad de cada quien, de cada persona, es el gran misterio, ¿no? Si la vida es un misterio, ahora imaginemos que dentro de esa vida hay otro misterio más grande que es ser uno mismo. Desde la subjetividad, desde lo particular, uno puede verse de una manera. Pero como dice mi madre, ningún mico se ve su propio rabo. Es decir, nosotros también somos un extraño para nosotros mismos. Y yo creo que es gracias a nuestras conversaciones y encuentros con los otros, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, es que en alguna medida nos vamos descubriendo también a nosotros mismos. Y por fin el mono, el mico puede ver su propio rabo. Bueno, ¿y tu profesión? ¿Tú estudiaste Derecho en la Universidad del Atlántico? Yo estudié derecho, yo creo que de manera forzada por las circunstancias, porque en realidad mi deseo era estudiar cine. Por allá, por finales de los años 80, yo termino bachillerato en Sincelejo, eh, y nos mudamos, la familia, nos mudamos para Cartagena. eh, y, y dado pues que no había posibilidades económicas de hacer realidad el estudio de cine, porque en esa época se estudiaba cine en Bogotá, en la Universidad Nacional. Solo había esa escuela, me Sí, imagino. solo había esa escuela de cine en la Universidad Nacional, o la otra alternativa era la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Eran como las dos alternativas más viables, pero las condiciones económicas de mi familia no permitieron eso, y tuve que adaptarme a la realidad, a las circunstancias, y ser el abogado que mi padre no pudo ser. Eh, y bueno, pasé a la universidad pública por condiciones económicas muy favorables, porque tú sabes que gracias al carácter público de la universidad, en este caso de la Universidad de Cartagena, las clases medias, las clases pobres tienen la posibilidad de estudiar y de superarse. Hay algo, Jota, que tiene que ver con tu pasado que uno lo puede encontrar en el lenguaje que tú utilizas en tus libros y es esa sabiduría popular. Y sé que tiene que ver muchísimo con tu madre. Sé que tienes una relación muy estrecha con tu mamá. Y a mí me gustaría preguntarte cómo es esa relación que tú tienes con ella y por qué realmente utilizas tanto esta sabiduría maternal y popular en tus libros. Como que quieres rescatar con esto? Bueno, yo hablo desde mi subjetividad, desde lo personal. Yo sé que la figura de la madre para muchos es muy importante, fundamental, ¿no? Eh, pero de pronto, pues otras personas tienen otro tipo de relación con sus madres. Pero yo particularmente, pues siento una cercanía
una cercanía emocional muy grande. Me acuerdo que cuando yo tenía 7, 8 años, mi mamá se metía a bañarse, cerraba la puerta del baño y yo me quedaba afuera, atemorizado, porque me daba la impresión de que tal vez no iba a salir de ahí. Entonces, por supuesto, lo que empezaba con un miedo eh, se derivaba a un horror terrible de perderla, ¿no? Entonces le empezaba a tocar la puerta del baño y ella desde adentro me decía que me calmara, que ya iba a salir. Mi abuela entonces tenía que llegar, me tomaba de la mano, me tomaba de la mano y me alejaba del baño para que mi mamá se pudiera bañar tranquila. Entonces, ya eso pues eso revela mucho. eh, es algo muy subjetivo, como te digo, y sí, la oralidad que está presente en muchos de mis cuentos, poesías, novelas, crónicas, también nace en gran parte de ella, porque tiene una fuerza verbal tremenda para contar historias, encantadora. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de muchas expresiones que ella usa en la vida cotidiana. Por ejemplo, ella acostumbra a decir, es que yo miro más con el rabo del ojo que con el ojo entero. Entonces, esa riqueza expresiva nace también de su familia, de los tíos, los abuelos. Yo me crié muchos años también con mis abuelos maternos y paternos y vengo del Caribe y en el Caribe lo verbal, la palabra tiene mucha fuerza. La palabra nos acompaña. Me acuerdo de conversaciones interminables en las terrazas, en los patios, en las cocinas. Mientras mi mamá cocinaba y mis tías le ayudaban, echaban cuentos, se devolvían 50, 100 años atrás, recordando a los bisabuelos, la fuente, el origen. Entonces, eso, yo trato de que la oralidad, lo verbal esté presente en las novelas, pero que sea comprensible, ¿no? Es decir, que el John Jairo Juniel, ese escritor, viene desde esa época también. Es decir, al escuchar todos esos relatos, porque yo sí encuentro como una diferencia muy profunda en los escritores, es que hay unos que utilizan mucho su verbalidad, ¿cierto? Ujú. Son muy narradores, recurren mucho a lo oral, hay otros que son muy técnicos, ¿no? Yo creo que tú perteneces a ese primer grupo de autores que son muy orales, que su narrativa es muy, parece una avalancha del lenguaje. Viene de allá, me imagino, de todas esas historias, pues que uno puede encontrarla en Barrio Bomba, Mm. que Barrio Bomba es como, como un cúmulo, ¿cierto? De refranes, dichos también, especialmente de la costa. Mira, yo creo que antes de empezar a leer en el objeto sagrado que es el libro, yo empecé a leer escuchando las voces, las historias de mis tías, abuelos, vecinos. Entonces, eso creo que hay un libro en la boca de la gente hay un libro que se está escribiendo todos los días. Y es un libro que es una continuidad, porque muchas de las cosas que uno dice en realidad las aprendió de los abuelos, de los tíos, de los vecinos, y uno lo incorpora, mete esas historias en el libro que todos somos. Me estoy acordando ahora, no sé por qué, de Fahrenheit, la novela de Ray Bradbury, en donde las personas memorizan libros. O sea, ellos no son personas, son libros ambulantes. Porque como en esa novela pues está prohibido, están prohibidos los libros y los bomberos queman libros, entonces la memoria, la expresividad oral es lo que salva, ¿no? Me parece que es una vuelta al origen. Yo amo los libros. Para mí fue una cosa reveladora y maravillosa descubrir los cuentos de Edgar Allan Poe en el bachillerato. Pero antes de los libros estaba la gente y las historias y los cuentos que me contaban a veces para dormir
a veces para pasar la tarde. Entonces, me parecía tan sublime, tan encantador las sensaciones que producían esas historias, que cuando descubrí que se podía escribir en hojas de papel lo que yo escuchaba, me pareció una cosa maravillosa. Jota, ahorita al comienzo de la conversación tú hablaste un poco de tu padre, dijiste, yo estudié derecho porque iba a ser el abogado que mi padre no pudo ser. ¿Tu padre quién era? ¿Quién era el señor Junieles? ¿Por qué no pudo ser abogado? Mira, mi familia paterna, su origen es campesina. Es campesina digamos que lo que garantizaba la vida de mi familia paterna era la tierra, la producción de la tierra. Eran, cultivaban algodón, cultivaban tabaco, tenían una pequeña finca en las orillas del pueblo. Entonces, para mis abuelos paternos, la vida se garantizaba en la tierra, no en los salones de clase. Pero mi papá sí veía que sus compañeros asistían a clase. Él terminó su primaria, pero después de la primaria los abuelos dijeron, no, usted va a trabajar la tierra. Y no lo dejaron estudiar bachillerato. Pero cuando se reencontraba con sus compañeros, cuando regresaban de Cartagena, de Barranquilla, de Bogotá, él le pedía prestado los libros a sus compañeros y empezaba a leer, a leer, a leer. Él nunca se explicó por qué tenía esa obsesión con la lectura. Nunca le encontró explicación. Pero él leía de absolutamente todo. Historia, sociología, poesía, libros científicos, en fin. Entonces, pues yo me crié, me levanté viendo a ese señor leyendo al lado de su pequeña biblioteca. ¿Tenía algún ritual tu papá? ¿Leía en las mañanas, en las noches? Siempre estaba leyendo. Cada vez que podía, cuando regresaba del trabajo, en los fines de semana, en las noches, no, o sea, no tenía un horario. Siempre que podía, siempre lo veía leyendo. Eh, y también leyendo el periódico. Porque es que acuérdate que, por ejemplo, en los periódicos ha sido un vehículo maravilloso para conocer la poesía, los cuentos, las crónicas, bueno, las noticias en sí mismas, pero lo veía mucho leyendo periódicos y libros. Entonces eso, pues, de alguna manera, pues, me generaba curiosidad. O sea, ¿por qué mi papá dura tanto tiempo con eso en la mano? Entonces, esa curiosidad me llevó también a buscar los libros. Hay una anécdota, Jota, que tú me has referido de una relación pues, algo que ocurrió entre tu padre y John F. Kennedy que parece sacado de una película, ¿no? Sí, muy, muy, muy pintoresca y curiosa, porque en esa época, en los años 60, los Estados Unidos tenían un programa social, creo que se llamaba Alianza para el Progreso. Entonces mandaban buques con médicos y enfermeras a operar a Cartagena, a Barranquilla, no solo a Colombia, sino en muchos países. Y también apoyaban proyectos culturales, educativos en Sudamérica, en el gobierno de John F. Kennedy. Y mi papá, pues todavía estaba en el pueblo, en Cincé, y, y supo que la embajada de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos estaba regalando libros para dotar bibliotecas. Y en el pueblo, en Cincé, no había biblioteca. Mi papá entonces cogió con un amigo y escribieron en inglés con un diccionario al lado, escribieron una carta a John F. Kennedy pidiéndole el favor que le regalara libros para la creación de la Biblioteca del Pueblo. Mi papá, Jesús Junieles, y Donaldo Espinosa firmaron la carta. Se la enviaron a la embajada, de la embajada la enviaron a Washington y como 3 o 4 meses después llegó un camión enorme a la puerta de la casa de mi abuela
y salieron buscando a mi papá. Los hermanos de mi papá salieron corriendo a buscarlo, lo trajeron y el camión traía más de 400 libros. En esa época, imagínate. Entonces, ya con esos 400 libros hablaron con la alcaldía, pidieron un espacio, ¿no? Una casita ahí en el pueblo, y ahí fundaron la biblioteca. Entonces, él quedó tan agradecido, mi papá, por esa donación, que a mí me puso John por John F. Kennedy, ¿no? Qué vaina tan jodida, ¿no? Yo hubiera querido que hubiera sido por John Lennon o algo así. Yo soy más cercano a la música que a la política. Pero bueno, así es la vida. Jota, hemos hablado de tu padre, un tipo bien particular, ¿no? Pero, pues hay que decirle a los que nos ven, a quienes nos ven, que tienes una relación muy estrecha con tu mamá, ¿no? Tu mamá para ti es una persona muy importante y hay una particularidad, especialmente en este libro del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de varios, pero especialmente de este, que se llama Barrio Bomba, la nueva novela de John Junieles, publicada por Taller de Edición Roca. Y es que es una novela que tiene mucha fuerza narrativa y parece contada en la cocina de una casa esa novela. Una charla muy amena además y muy bella, llena de la cultura y de la sabiduría popular. ¿Cómo es tu relación con tu madre? ¿Tu madre qué importancia tiene dentro de tu obra literaria? Bueno, mi madre, que se llama Amanda, ha sido modista y comerciante toda su vida. Gracias a eso, pues se echó a la espalda a la familia, apoyando a mi padre, y nos sacó adelante a sus 3 hijos. Yo sé que, bueno, la figura de la madre para muchas personas es clave, ¿no? Y cada quien tendrá su forma de relacionarse particularmente con ella. A mí me encanta poner a hablar a mi mamá y grabarla con el celular sin que se dé cuenta. Porque ella comienza a contar historias propias y ajenas y a recordar testimonios. Se devuelve 20 años, 50 años atrás de historias que le contaban sus abuelos y todo eso. Entonces yo siempre que puedo la grabo y no le digo para que no pierda la espontaneidad. Y además que tiene unas frases, refranes, una riqueza oral enorme, que es una herencia, ¿no? Una herencia pues de toda una tradición del Caribe. Y yo no creo que del Caribe, yo creo que en todas las regiones del mundo, la oralidad, la posibilidad de contar, de hablar, es una forma de construir el mundo, de crear el mundo. Entonces, a mí siempre me ha gustado su tono. Es un tono burlesco, picaresco. Y sí, por ejemplo, mi primera novela, El hombre que hablaba, de Marlon Brando, nace de un cuento que escribí porque mi mamá fue modista del departamento de vestuario de la película Quemada, que fue filmada en Cartagena en el año 68 durante 6, 7 meses. Ella fue modista del departamento de vestuario, conoció a Marlon Brando y bueno, a partir de lo que ella me contó, de la experiencia de ella con Marlon Brando, empecé a escribir un cuento que luego se convirtió en una novela de 412 páginas. Cuéntanos esa experiencia que aparece en este libro, El hombre que hablaba, de Marlon Brando, publicada por la editorial Planeta. Hay una escena muy bella donde hay un encuentro entre tu madre y Marlon Brando. O sea, tu padre tuvo una relación con John F. Kennedy y tu madre con Marlon Brando. Qué cosa tan loca, ¿verdad? Qué cosa tan loca, parece que fuera un invento, pero es la realidad. Como te digo, mi mamá era modista del departamento de vestuario porque estaba aburridísima en la casa. Bueno, voy a empezar por el principio, aunque parezca redundante. Mi madre estaba embarazada de Irina, mi hermana mayor, y estaba aburridísima en la casa. Y entonces le dijo a mi papá: por favor, Jesús, consígueme un trabajo de lo que sea. O sea, tú sabes que yo soy comerciante, que soy modista. Mi papá entonces se puso a investigar
se enteró que estaban filmando la película en Cartagena, habló con un amigo de ahí, de la producción, y le consiguió un trabajo como modista del departamento de vestuario. Ella estaba embarazada en una habitación enorme donde estaban 200, 300 personas, hombres y mujeres, sastres y modistas, haciendo el vestuario de la película Quemada. Ella está embarazada, está cosiendo y llega Marlon Brando con un traductor, o sea, paseando, visitando. Y se encuentra con mi mamá y le toca el vientre. Y le dice suerte con el niño. Y se va. Y se va Marlon Brando y como a la media hora llaman a mi papá, a mi mamá, y le dicen, oye, lo sentimos mucho, pero Marlon Brando dice que tú estás embarazada, que tú no deberías estar trabajando, sino en tu casa cuidándote. Por supuesto, mi mamá salió furiosa a buscarlo a la calle, furiosa, o sea, para explicarle y llorando, o sea, que ella estaba ahí por gusto, por su voluntad, que estaba aburridísima en la casa. Pero nada, no permitieron que siguiera trabajando ahí en el vestuario y le pagaron 2, 3 meses y la devolvieron para su casa. Ella siempre quedó enojadísima con Brando y eso siempre lo contaba en los cumpleaños, en las reuniones familiares. Entonces, tú sabes, ¿no? Sí, sí, sí. En las reuniones familiares salen muchas historias de todo tipo. Y a mí me quedó eso como una curiosidad, ¿no? Porque luego vi el trabajo de Brando en El Padrino, en Nido de Ratas, en tantas películas, y me dijo, increíble que mi mamá haya estado cerca de este tipo ganador de 2 Óscares, una estrella, una leyenda. Me puse a escribir el cuento y el cuento terminó en 400 páginas. Porque aproveché para contar en El hombre que hablaba de Marlon Brando, aproveché para contar anécdotas de las más de 100 películas que se han filmado en Cartagena. Y bueno, y Barrio Bomba, la nueva novela, también intenté que la oralidad, ¿no? Que la fuerza verbal estuviera presente, refranes, dichos, cuentos, pero que estuvieran en boca de muchos personajes. Eso veo en tu literatura es muy coral, ¿no? Es una literatura comunitaria. Pareciera que el narrador se desprendiera, se atomizara en muchos personajes y justamente es muy rica por esa, válgame la redundancia, por esa riqueza del lenguaje. Pero vámonos un poquito para antes, Jota. Ujú. Recuerda que esto es el dato escondido, estamos buscando qué hay detrás Yeah. de la obra de los autores y de las autoras. Hay algo muy particular y es que a mí siempre me ha interesado el origen de la lectura en el escritor. No creo, pues, que exista un escritor o una escritora que no lea. ¿Cuál es ese origen tuyo como lector? ¿Desde cuándo? Desde justamente Desde Tom Sawyer, desde ¿no? Tom Sawyer o antes. Yo creo que, como te dije, yo siempre fui un teleidiota. Me encantaba la televisión. Y luego, tal como te conté, pues descubrí que lo que salía en televisión siempre había estado en los libros. Y bueno, lo de Tom Sawyer, las aventuras de Tom Sawyer fue maravilloso. Eso. Luego salté a Edgar Allan Poe y descubrí el misterio, el suspenso, el terror. Es increíble cómo el ser humano se inclina mucho hacia aquellas historias que le aceleran el corazón, que les despiertan unas emociones extremas. Y por eso yo creo que muchos lectores, las novelas y los cuentos de suspensos son preferidos por ellos porque despiertan esas emociones. Entonces yo también me dejé seducir. Fue imposible no hacerlo ante los cuentos de Edgar Allan Poe. Y luego descubrí a Patricia Highsmith, luego descubrí a Hemingway, a Horacio Quiroga, a Cortázar. En fin, entonces llego a la universidad, empiezo a estudiar Derecho y a asistir a un taller de escritura que se realizaba los sábados en la universidad. ¿Quién Con, lo dictaba? lo dictaba Felipe Santiago Colorado, a quien García Márquez le llamaba el Andino. Porque Felipe Santiago Colorado fue compañero de García Márquez en la sala de redacción del Universal en el año 48. Ese fue mi primer profesor de escritura creativa.
Luego pasé al taller de Jorge García Busta, gran poeta, cronista, investigador, maravilloso, Un gran escritor, Jorge gran García. escritor, tremendo. Y bueno, ahí fui como alimentándome, nutriéndome de las lecturas que me recomendaba Jorge, me recomendaba Felipe Santiago Colorado, los compañeros. Siempre llegaban con descubrimientos nuevos todos los sábados. Entonces, ahí va uno, ¿no? Construyéndose a partir también de la mirada de los otros. Jota, pero ¿cuál fue ese libro que tú dijiste? No, me voló la cabeza esta vaina, mejor dicho. Yo creo que los cuentos, las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, yo creo que a partir de ahí me hice una pregunta. ¿Yo seré capaz de hacer algo parecido? ¿De escribir historias que conmuevan, que emocionen a la gente tal como yo me emociono? Entonces, a partir de esa pregunta, a partir de esa curiosidad, empecé a escribir. Y me acuerdo que empecé imitando a Allan Poe. ¿Terror o Terror, policíaco? terror, terror, suspenso, misterio, fantasmas. Y ahí empecé, ¿no? Imitando. ¿Tenías algún rito para leer o como tu papá, un lector Sí, de yo cualquier era momento? voraz, era voraz en todos los sentidos, pero tenía predilección por el suspenso, por el terror y esa línea. Luego lo reafirmé cuando descubrí a Patricia Highsmith y sus cuentos. También con Stephen King, ¿no? Yo adoro a Stephen King porque me enseña cómo mantener a los lectores atrapados en la curiosidad de querer saber qué va a pasar. Entonces, eso, yo creo que uno va poco a poco, ¿no? En una carrera de relevos, eh, saltando de un descubrimiento hacia el otro. Y recuerdas, Jota, hay una relación muy estrecha entre esos primeros textos, ¿no? Y las lecturas que uno hace. Me acabas de decir que todos vamos de la mano, como dice Cortázar, con nuestro maestro y en algún momento debemos soltarlo. Pero ¿recuerdas cuántos años tenías? ¿De qué iban esos primeros relatos? Empezaste a escribir narrativa de una, o sea, no pasaste por la poesía porque ya vamos a hablar un poco de la poesía. Bueno, en realidad yo escribía de todo. Escribía poesía, escribía cuentos, hacía proyectos de novela, pero realmente no lo asumía de una manera real. O ¿Cuántos sea, años tenías? tenía unos 16, 17 años. Y me acuerdo que escribí un cuento horrible, una imitación de la tercera resignación de García Márquez. Entonces yo cogí, imité ese cuento de García Márquez y le puse El hombre que ríe. Y fui tan atrevido que lo mandé, fui al periódico El Universal, lo dejé, en esa época no existían los computadores, lo dejé transcrito en máquina y al día siguiente, perdón, el fin de semana siguiente, un vecino mío, Lucho Cardona, campeón nacional de billar, llega a la casa, toca la puerta y le dice, Jesús, llamando a mi papá, Jesús, Jesús, tienes un hijo famoso. Entonces llegó con el periódico, con la revista dominical de la universidad y ahí estaba mi cuento en página completa, El hombre que ríe. Y es malo. Malísimo, ¿De qué habla el hombre pero que ríe? malísimo. O sea, es sobre un muerto que no sabe que está muerto. Lo mismo que la tercera Sí, 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 resignación que sí. García Márquez, una imitación burda, pero bueno, no importa, o sea, ¿Y tu papá qué dijo cuando...? no, mi papá cogió, me abrazó, me dio un beso en la cabeza, se lo mostró a mi mamá, Dios mío, yo no sabía cómo actuar, no sabía cómo, bueno, yo siempre he tenido problemas, cuando me cantan el cumpleaños y estoy frente a la torta yo no sé qué cara poner, nunca, no sé qué cara poner. Entonces, eso, pero fue emocionante ver la reacción que generaba en la gente eso, y eso me hizo sentir especial. Y Todos por los, supuesto, todos los artistas de una u otra forma somos ególatras, ¿no crees? pues claro, porque todo el mundo quiere ser querido. Todo el mundo quiere ser querido, reconocido, valorado. No podemos mentirnos frente a eso. Todos queremos ser queridos. ¿Por qué pasar de la poesía? Bueno, tú dices que fue indistinto, ¿no?
Pero ¿qué diferencia tú encuentras en tus momentos de trabajo? Porque yo sé que tú trabajas todos los días en la escritura, en la escritura del texto poético, de la poesía como tal, a la escritura de la narrativa, porque también hay unas diferencias, ¿no? Una cosa es sentarse a escribir cuento y otra novela propiamente. Claro. Bueno, como en los talleres, bueno, en el bachillerato, pues uno tiene acceso pues a cuento, poesía, los diferentes géneros. Lo pusieron, a mí me pusieron a escribir diferentes géneros, pero en la universidad es donde yo, al principio de la universidad es donde yo comienzo como a establecer diferencias, gracias a la lectura. O sea, yo sabía qué cosa se podía convertir en un poema o en un cuento o en un proyecto de novela. Gracias a la lectura, gracias a leer a Benedetti, por ejemplo. Yo me confieso, o sea, yo sé que en estos momentos, en el siglo XXI, decir que uno lee a Benedetti es diferente, pero yo en los 80 del siglo pasado leía a Benedetti, leía a, no sé, tantas cosas, a Neruda. Me parece pues normal, ¿no? Que uno empezara por esos autores tan populares. Luego, con el paso del tiempo, pues fui descubriendo otros. Bukowski, para mí Bukowski, el descubrimiento de la senda del perdedor de Bukowski, por allá en 1992, no sé, por allá, me lo pasó Jorge García Busta. ¿Y te gustó? Y me encantó la senda del perdedor. Su manera Ahí ya aparece tan Chinaski, ¿no? sincera. Ahí Henry Chinaski, su alter ego, aparece en esa novela. Entonces, por supuesto, me enamoré de Bukowski y empecé a buscar libros de poesía de él y me encantó aún más su poesía. Entonces, pero bueno, uno no solo de pan vive el hombre, no solo de Bukowski, viven los escritores y empecé a leer también a Hemingway. Confieso que leía a Isabel Allende ¿Te gustó? y me gustó. Y descubrí a Patricia Highsmith y descubrí a Blanca Varela, a Olga Orozco, Ah, qué bello. eh, Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik. Por supuesto, son lecturas normales de un joven que está tratando de descubrir el mundo, ¿no? ¿Enamorabas con la poesía? Por supuesto, y me fue muy bien. Escribiendo cartas de amor a mis compañeras de bachillerato de universidad, me fue muy bien. Gracias a la poesía, gracias a esas cartas que escribía, de alguna manera, pues todavía me recuerdan. Todavía. Todavía. ¿Y Sí. guardan esos textos? Y, Eso hay que... y guardan esas cartas y me mandan fotos de esas cartas. Y por supuesto yo Las borras, me me imagino. avergüenzo y me cambia de color la cara. Pero bueno, hace parte de la vida, ¿no? ¿Te gusta más José Asunción Silva o Raúl Gómez Attin? Naturalmente más Raúl, porque también fui su estudiante. Yo estuve en dos talleres de escritura de Raúl Gómez Attin en Cartagena. Cuéntanos cómo era no me imagino a Raúl Gómez Attin dictando un taller, ¿cómo era eso? En realidad el taller él lo desarrollaba a partir de sus lecturas. Comenzaba él, Gran lector de los clásicos. claro, transmitía mucho la pasión y el amor por algunos escritores. Lipo, Kafka, Dios mío, Ramón Gómez de la Serna, mucha poesía, en fin. Entonces, no, con Raúl hice esos dos talleres. Él deambulaba por Cartagena antes de que se presentaran las crisis de salud mental de él. Yo tomaba tinto con él y con amigos en el Parque de San Diego, frente a la Escuela de Bellas Artes. Ahí lo podíamos encontrar fumando cigarrillo y hablando de los poetas chinos, de los poetas franceses, de Rimbaud, de Mallarmé, de todo eso, ¿no? El Parque de San Diego era su salón de clases, ¿no? También. Gran lector Raúl Gómez Attin, ¿no? Tremendo. Yo incluso a veces lo acompañaba al hotel donde vivía en Getsemaní. Me acuerdo con José Vicente Cuesta, un estudiante de Derecho también, compañero mío, y nos íbamos él tenía hamacas colgadas en las habitaciones, en su habitación del Hotel Suiza, del barrio Getsemaní. Y allá nos íbamos con Raúl y cada uno se metía en una hamaca y él se ponía a leer en voz alta
Con esa a voz poeta, grave, ¿no? con esa voz tremenda que él tenía. Luego, bueno, con el paso del tiempo, pues él, su salud mental decayó, eh, y se volvió bastante belicoso. Y sus amigos, teníamos que escondernos porque no siempre era afectuoso, ¿no? Y bueno, ya conocemos un poquito de su historia, su muerte lamentable, un accidente. Pero bueno, queda su obra, queda su maravillosa poesía, y yo le debo muchísimo a Raúl. Jota, de esos autores que yo sé que tuviste una relación estrecha con varios autores de la costa, ¿cuál te marcó? Que hayas conocido y te haya marcado para tu vida como escritor, para tu obra. Bueno, yo creo que, a ver, sin duda, sí, Raúl Gómez Hattin, por supuesto, Jorge García Usta. Em, ah, Hay un libro de cuentos, el primer libro de cuentos de Roberto Burgos, cantor. No sé si me equivoco, pero creo que es el primer libro de cuentos que se llama Lo Amador, Ah, Amador, es que es hermoso. el nombre de un barrio popular de Cartagena, donde están mecánicos, donde hay jugadores de béisbol retirados, boxeadores retirados, gente que trabaja en los muelles de Cartagena. Entonces él, con todas esas historias del barrio, de esos personajes y historias del barrio Lo Amador, hace sus cuentos. Y me parece clave ese libro de cuentos porque yo vivía en ese barrio. Entonces, ver las calles de mi barrio en los cuentos de Roberto Burgos a mí me generó un fenómeno rarísimo, ¿no? O sea, yo caminaba al barrio con un libro en las manos en donde también estaba el barrio adentro. Entonces, eso de alguna manera también me dije, algún día voy a escribir un libro sobre el barrio. Y no solo sobre Lo Amador, sino todos los barrios populares por los que yo he pasado, ¿no? Eh, y yo he vivido en barrios exclusivos, en diferentes ciudades, pero siempre termino metido en barrios populares, siempre Me termino gusta. callejeando. Me encanta llegar a una esquina, a una plaza, pedir una cerveza, ponerme a comer un chorizo y hablar con la gente, un perro caliente. Mientras te comes el perro caliente, la gente habla alrededor, hablas con los desconocidos, te cuentan su historia. Y todo eso te nutre, no te alimenta. Pues tiene mucho que ver lo que estás diciendo con Barrio Bomba, ¿no? Por supuesto Una que sí. novela pues en donde hay una cantidad impresionante de personajes que tienen pues unas características muy particulares, pero una de las cosas más bellas de este libro es el registro, cómo hablan estos personajes, cómo se refieren a la realidad, ¿no? Parece un libro, un barrio sacado pues de un mundo muy extraño, bien particular, y que se enriquece justamente por este tipo de personajes, ¿no? Este tipo de personajes. Es que yo hice la reflexión, bueno, si García Márquez se inventó una aldea, ya, y la llamó Macondo, e inventó Macondo a partir de todas las experiencias que él vivió, leyó, descubrió, no solo del Caribe colombiano, sino del Caribe en general, del Caribe mexicano, de las Antillas, del Caribe del sur de Estados Unidos, o sea, la noción universal del Caribe. Entonces, si se inventó una aldea a partir de todo eso, entonces yo, ¿por qué no me puedo inventar un barrio? Y empecé a hacer el ejercicio, me voy a inventar un barrio. Aparecen tus amigos también. Aparecen mis amigos también, porque es que es inevitable que la realidad de la novela se construya con otras realidades. El mismo Gabo dice, yo no soy más que un notario de la realidad. Yo te iba a preguntar por García Márquez, porque sé que lo conociste, sé que sostuviste una relación con él. Pensé que me ibas a decir que uno de los autores que más te marcó fue García Márquez, pero no propiamente de Gabo, bueno, propiamente de Gabo, pero con relación a esto. Hay muchos escritores y muchas personas del medio que dicen que García Márquez y su rutilante éxito, ¿no? Le hizo también un daño a los escritores colombianos, como si los hubiera eclipsado, como si no hubieran salido bajo de la sombra, ¿no?
Mm, Hablan, por ejemplo, del caso de Germán Espinosa, el gran escritor de La Tejedora de Rosas, incluso de Álvaro Mutis, porque claro. pues quién iba a alcanzar ese grado de éxito de Gabo. ¿Tú crees eso? ¿O qué crees de realmente García Márquez le hizo un bien a la escritura colombiana? Imagínate tú si Gabo hubiera dejado de escribir porque se hubiera dicho, bueno, voy a dejar de escribir porque siento que estoy dejando atrás a mis compañeros de generación. Pues yo no creo, o sea, que cada quien es libre, ¿no? Cada quien es libre de intentar construir una obra. También Eh, lo digo, y fue también mi digo lo de la profesor. eclipsar, porque se dio una ola donde Ujú. muchas personas empezaron a escribir como García Márquez. Ah, claro, sí, por supuesto, pero bueno, él no tiene la culpa de eso, ¿no? Imagínate tú, si volvemos responsable a García Márquez del atraso, el atraso o la falta de investigación, de búsqueda de los otros escritores, no tiene ningún sentido, es absurdo, es absurdo. Entonces, yo he aprendido de García Márquez cosas. Por ejemplo, el manejo urbano que tiene en sus cuentos. A mí me encantan los 12 cuentos peregrinos y sobre todo el rastro de tu sangre en la nieve. Es un cuento hermoso, una novela breve, creo yo, en donde aparece Cartagena. Y bueno, yo llego a los 7 años a Cartagena. O sea, llevo 20 años viviendo en Bogotá, pero en Cartagena viví otros 20. Entonces siempre estará Cartagena y el Caribe en mí. Siempre termina metiéndose Cartagena de alguna manera, ¿no? Entonces, no, Gabo fue mi profesor en los primeros talleres de la escuela de periodismo que él fundó en Cartagena, que hoy se llama Fundación Gabo, Centro Gabo. Que un Eh, amigo nuestro dirige, ¿no? un amigo nuestro, un joven novelista y gran columnista y cronista, Orlando Oliveros. Muy buen escritor, Orlando, Muy bueno y además. su nueva novela va a salir muy pronto, su primera novela va a salir pronto. Yo creo que, por ejemplo, la crónica fue muy importante. Estuve en un taller de crónica con Gabo, otro de entrevista, otro de reportaje. Estuve como en 5 talleres con García Márquez y también en México un par de veces tuve oportunidad de conversar con él en el Festival de Cine de Cartagena, porque yo trabajé en el Festival de Cine con Jorge García Busta, que era el jefe de prensa. Y García Márquez llegaba a la sede del Festival de Cine casi todos los días. Y ahí llegaba, le buscábamos su tinta y comenzábamos a conversar con él. Hacía recomendaciones, sugerencias, preguntaba por películas. Entonces yo creo que lo importante, por lo menos a nivel personal, yo trato de aprender de todos. Bueno, y autores no colombianos, ¿cuáles te marcaron? Bueno, excepto ya Bukowski, de Mark eh, Twain, de Bukowski. Bukowski, Mark Twain, Patricia Highsmith, Dios mío. O sea, el suspenso, Es el maravillosa. dato escondido que Si ella lo enseña trabaja. Patricia Highsmith es maravilloso. Y ahí entra también el cine, porque descubrí a Tarantino. Me acuerdo de Perros de Reserva. Bueno, hay algo que yo debo contar. Junieles ve cine con una libreta al lado. ¿Qué buscas en el cine? O sea, ¿cómo puedo pasar lo que yo veo en el cine a la literatura? Porque, qué hay en la poesía, en el cuento, en la novela, en la crónica, en los guiones, en el cine, en cualquier manifestación artística, en la danza, en fin? Emociones, sensaciones, experiencias humanas, sentires. O sea, uno va al cine a sentir cosas. Para eso uno va al cine, porque, bueno, ya conocemos muy bien la frase, el arte existe porque la vida no basta. Si la vida, si vivir nuestra vida fuera suficiente, pues estuviéramos satisfechos. Pero nadie está satisfecho con su realidad, con su vida. Y entonces para eso va al cine, va y lee cuentos, lee novelas, sale a la calle a conversar con la gente. ¿Ah? Porque la vida no es suficiente. Queremos enriquecerla, que se alimente con la vida de los otros, las historias de los otros. Porque esas historias de alguna manera también nos van a ayudar a nosotros a construirnos, a inevitablemente compararnos y, y pensar, y pensar que es posible cambiar nuestra realidad.
gracias a esas historias, por ejemplo, el mismo Vargas Llosa, me acuerdo que decía que él, gracias a leer a Sartre y todos esos autores franceses allá en Lima, él se imaginó, dijo, no, yo quiero conocer Francia, quiero conocer Europa. O sea, la rebeldía, la curiosidad que le despertaron esos autores franceses, Julio Verne, Víctor Hugo, en fin, despertaron curiosidad y ganas de convertirse en algo más, en alguien más. La rebeldía que nos genera la literatura frente a nuestra realidad es maravillosa. Nos invita a inventarnos. Eso es lo maravilloso. ¿Cuántas películas, cuántas series de televisión no nos han enseñado a manejar nuestras emociones? A cómo reaccionar frente a las emociones. Que eso que dices es muy lindo, ¿no? Pero a veces yo siento también que romantizamos mucho el hecho artístico. Realmente a ti, a John Jairo Junieles, el hijo, el amigo, el novio, lo ha transformado la escritura, no la lectura, porque es claro que la escritura nos transforma, pero la escritura te ha transformado. Me ha dado más seguridad en mí mismo. Sé que si sigo trabajando, las cosas mejorarán. Si me quedo con los brazos cruzados, pues no mejorarán ni el cuento, ni la novela, en fin. ¿Abandonas proyectos fácilmente o eres persistente? Siento también que los autores muchas veces empezamos con mucha seguridad a escribir un libro, cuentos, una novela, y llega el punto en el que decimos, esto no va para ningún lado, abandono. Pero también conozco otros casos de gente que es súper persistente y continúa a pesar pues, de que el barco se está hundiendo. ¿Tú de qué tipo de escritor eres? Mira, desde que yo escribo simultáneamente varios proyectos me va mejor. Es decir, yo ahora O sea, tú escribes, ¿cómo así varios proyectos? Por ejemplo, ahora mismo estoy escribiendo unos 20 o 25 cuentos al mismo tiempo. Al tiempo. O sea, le metes a uno un poquito y... Así es. Un día, por ejemplo, puedo durar en un cuento y avanzar una página y media o un párrafo, nada más. Como siempre ando con mi libreta en el bolsillo trasero del jean, tomando nota, robando de la realidad, de lo que dicen mis amigos, de las historias, cuentos, sensaciones, experiencias que me cuentan. Muchas de esas cosas termino yo relacionándolas con los cuentos que estoy escribiendo. Porque si hay algo también que a mí me ha salvado, creo, es que yo soy consciente de que el primer lector soy yo. Claro. O sea, si yo me aburro escribiendo, por supuesto que el lector se va a aburrir. Es decir, yo no puedo permitir que yo me aburra. Eres muy estricto con tus textos. Bueno, ¿O te das libertades para reescribir? Desde que descubrí la frase de Ernest Hemingway, the first version is shit. La primera versión de algo es una mierda. La primera versión de un cuento, de una novela, de un guión, de un poema, es un borrador. Es un borrador. O sea, ¿para qué te vas a angustiar y te vas a decepcionar de ti mismo ante ese borrador si sabes que si sigues trabajando e investigando va a mejorar? Inevitablemente el resultado de trabajo va a ser mejorar. Y tengo la absoluta fe en el trabajo, en la investigación. Yo veo, por ejemplo, yo estoy leyendo, yo nunca dejo de leer bestsellers, entendiendo por bestsellers aquellas novelas y cuentos en donde el lector, a través del dato escondido, del suspenso, del misterio, el lector continúa leyendo. O sea, pero esa es mi visión personal. Pues Gota, en su libro de cuentos, se los muestro aquí, que se llama Mucho Gusto Pablo Escobar, que a ti no te gusta el título, ¿no? De la editorial Lugar Común. En este también, que a mí me parece fantástico, este libro de relatos, que se llama Con la luz que me queda. Este es de Panamericana Editorial. Mucho Gusto Pablo Escobar es de Lugar Común Editores. Y este fue un homenaje, ¿no? Los textos escogidos que publica Leer el Caribe, que es una edición muy bella donde hay poesía. De la Universidad del Norte de Barranquilla. De la Universidad del Norte de Barranquilla. Y por supuesto, el hombre que hablaba de Marlon Brando y Barrio Bomba, pues uno ve
no, a mí no me gusta hablar en términos de evolución del trabajo literario de los escritores, pero uno sí ve como más seguridad y más desparpajo, siento, en ese narrador. En Barrio Bomba yo siento que te soltaste de una forma impresionante y fue como, voy a decirlo de una forma un poco irresponsable, como si hubiera sido una corriente de conciencia, un flujo de conciencia ese relato, ¿no? ¿Te sientes ahora más seguro escribiendo o con el paso del tiempo hay más inseguridad? ¿Cómo te sientes? Porque este libro vi muchas certezas en tu escritura. Mira, yo siempre trato de que en las novelas se refleje la contradicción. Es decir, Eh, eh, Mira, una persona a las 7 de la mañana opina de una forma y a las 4 de la tarde está actuando de una manera contraria como piensa. sí, Eso es ser humano. sí, total. Yo sí Esa de los... coherencia, supuesta coherencia que queremos encontrar en la vida de los demás, me parece que es sobre todo una simulación. Es un carretazo, Un además. carretazo, o sea, quieres fingir que eres coherente, que tienes una identidad y proyectar algo que muchas veces no eres. Muchas veces nos mentimos a nosotros mismos. Eso es muy fácil de encontrarlo No, en la vida real. Entonces, ahí en Barrio Bomba, de alguna manera, yo sabía que, por ejemplo, había frases en donde a veces la frase se contradecía a sí misma en el mismo párrafo y de todas maneras lo dejaba. A lo Cantinflas, pues. A lo Cantinflas, claro. Porque fíjate que Cantinflas, ¿de dónde se nutre Cantinflas? De lo popular. Sí, total. Y a mí lo popular, como te digo, o sea, si yo no fuera tan callejero, no tendría tantas historias en mis libretas, tantas grabaciones en mis celulares. Yo grabo a la gente sin que se dé cuenta y cojo esas historias y les doy la vuelta, ¿no? Las Qué cambio, maravilla. las altero. Y siento que es muy necesario para la narrativa colombiana actual, que a propósito, ¿cómo la ves? Yo creo que ahí lo más importante, hay diversidad. Cada quien está contando lo que quiere contar, pero eso también es equivocado. Porque acuérdate de lo que dice Chejo, García Márquez, mucha gente. Uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede. Sí, es total. Porque uno tiene límites. O sea, una cosa es la historia en tu cabeza, los personajes, cómo se mueven en tu cabeza, en tu imaginación, y otra cosa es cómo terminan representados. Es que pasarlo al papel es complicadísimo. Muy complicado. ¿Qué autores colombianos, autoras colombianas les sigues la pista? ¿A cuáles nos recomiendas? Hay un escritor que no ha publicado todavía el libro, pero que yo no me pierdo sus crónicas, sus notas periodísticas que saca en El Malpensante, en El Espectador, en las redes sociales, en Facebook. Eric Duncan, por ejemplo. Gran O cronista. sea, Eric Duncan de Santa Marta, pero vive acá en Bogotá hace muchos años. Gran cronista. Eric. Tremendo cronista y con una poética personal que revela una transparencia maravillosa. Por ejemplo, también Andrés Mauricio Muñoz, sus cuentos. Paul Brito, que tiene una novela maravillosa que se llama Restos orgánicos de un mundo anterior, en clave de memoria. Muy, muy linda esa novela. En fin, son muchos. Yo creo que los lectores van descubriendo. ¿Y ¿no? autoras? ¿Qué autoras sigues? Bueno, y autoras, me gusta mucho una escritora barranquillera que se llama Claudia Lama. Hoy Claudia es una gran autora. Claudia Lama, yo no sé por qué me gusta tanto sus cuentos, sus novelas. Hay una escritora bogotana que se llama Dayana González Fajardo. Muy buena, Dayana. Tiene unos cuentos, tiene una novela que se llama Ladrón de Julios, publicado en México ya, y que ojalá salga acá en Colombia, que tiene una voz personal muy interesante porque fluye. Tú le sacas un párrafo a Dayana González, le sacas un párrafo de sus cuentos y se rompe el cuento. Sí, claro. O sea, la autores continuidad es maravillosa. Hay autores que tienen esa capacidad de estructurar Sí. también sus relatos A mí, maravillosos. por ejemplo, me cogen un cuento, me sacan a veces un párrafo y no se nota. Es así. Yo trabajo con la realidad, es así. Jota, estamos llegando al final del programa y me gustaría que nos dieras
ese dato escondido, esa clave para escribir, ¿qué nos puede recomendar? Un consejo para escribir. Mira, uno no deja de ser escritor. Yo soy abogado, periodista, he sido funcionario público. Me alimento de todo. Yo estoy en una reunión de abogados y ando con la libreta tomando notas. Hay una reunión, se suspende la reunión, traen tinto, comienzan a hablar de sus vidas y yo estoy con la oreja siempre alzada, como un conejo. O sea, y con mi libreta, tomando nota. No dejo de tomar notas mientras veo series de televisión y películas porque las sensaciones que me generan me despiertan otras historias. Vivir la vida de uno, pero también vivir la vida de los amigos, de la gente que conoces. Investigar. Y la certeza yo tengo la absoluta certeza de que si sigo trabajando, termino encontrando la solución a los problemas creativos. Y algo clave, uno es el lector, el primer lector de su cuento, de su novela, de sus guiones. Si te aburres escribiendo tú, el lector se aburrirá. Entonces, sorprenderse a uno mismo, porque ante todo uno es un lector. Jota, fantástico eso que dices sobre el asombro. Sí, es un principio para vivir y para escribir, por supuesto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto hablar contigo como siempre. Te quiero mucho, hermano. Eres un gran autor. Y bueno, a todos y a todas quienes nos siguen, recomendarles, por supuesto, todos los libros de John Jairo Junieles, El hombre que hablaba de Marlon Brando, que es una novela fantástica, y especialmente este, que se llama Barrio Bomba, una novela sobre la fundación de un barrio en una ciudad que parece ser Bogotá, Cartagena, bueno, no sé, son muchos lugares. Un libro fantástico, lleno de personajes increíbles y con un lenguaje maravilloso que recupera la sabiduría y la cultura popular. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en las redes y nos vemos en un nuevo Dato Escondido.